El encuentro entre el psicoanalista Jung y el físico Pauli, la experiencia psicológica de la sincronicidad. ¿Quién fue Wolfgang Pauli? Wolfgang Pauli, 1900-1958, fue uno de los más grandes físicos teóricos del siglo pasado, con un profundo conocimiento y unas habilidades de pensamiento único y perspicaces. A una edad muy joven ya demostró sus características brillantes cuando poco más de 20 años entregan un manuscrito sobre la teoría de la relatividad que fue publicado por Mathematischen Enzyklopädie der Wissenschaften, la generación de Albert Einstein, en el siguiente comentario. Cualquiera que estudie esto no podrá creer que el mismo ha sido escrito por un hombre de tan solo hay 20 años. No sabía qué admirar más: la comprensión psicológica de la evolución de las ideas, la precisión de la deducción matemática, la visión profunda, la capacidad de trabajar con una presentación sistemática de lucidez, integridad o fáctica crítica de la infalibilidad. Einstein siempre mostró un profundo aprecio por Pauli a pesar de las diferencias filosóficas posteriores, por lo que en la ocasión del Premio Nobel de Wolfgang Pauli en 1945, Elder Einstein llamó su hijo espiritual. Junto con Bohr, Heisenberg y Dirac, Pauli fue una de las principales mentes de la mecánica cuántica y rápidamente se hizo conocido por la originalidad de sus contribuciones fundamentales a la teoría cuántica de campos, asumiendo el papel de ahora conciencia de la física teórica que viven. Su bien conocido principio de exclusión ha sido la base de las teorías que posteriormente dieron lugar a la experimentación del fenómeno de entrelazamiento cuántico. Pero la unilateralidad de lo racional del joven Pauli recibió un duro golpe con sus primeros años, una crisis que sería más tarde el propio Pauli se describe como una gran neurosis, junto con algunos golpes dramáticos del destino. 1927, el suicidio de su madre. 1930, el divorcio de su primera esposa. Era esencialmente su modo racional para llevarlo a graves conflictos internos que su mente no podía explicar. Siguiendo el consejo de su padre, se dirigió a Carl Gustav Jung en busca de ayuda. El psicoanalista suizo, reconocido desde la primera entrevista con la excelente formación científica y la capacidad intelectual de Pauli, él le decía a Jung: inmediatamente me di cuenta de que estaba lleno de material arcaico y me dije a mí mismo: ahora voy a hacer un experimento interesante para hacer material absolutamente puro, sin ninguna influencia de mí mismo. Así que le envié al doctor Pauli Erna Rosenbaum, que acababa de comenzar su carrera y por lo tanto no tenía conocimiento pero profunda sobre el material arquetípico. Durante un periodo de 3 años se registraron y catalogados lo que refleja
una extraordinaria serie de imágenes, de las cuales al menos 400 fueron empleados por él para su material de las lecturas de los Eranos en 1935, más de 1500 sueños de Pauli. Pauli condujo Pauli condujo su análisis en 1934 y se casó otra vez en el mismo año. Sin embargo, Jung encontró sus sueños tan interesantes que le preguntó al científico a seguir para registrar y analizar el material onírico y aún así permanecer en contacto con él. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Pauli no era un ciudadano suizo. Sin embargo, obtuvo un permiso para entrar en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Durante 5 años estuvo en contacto con Einstein, Kurt Gödel y Bertrand Russell, y en 1945 fue galardonado con el Premio Nobel de Física gracias al desarrollo de la teoría del principio de exclusión. Al año siguiente regresó a Zúrich, donde permaneció durante su muerte. Permaneció hasta su muerte en 1958. El material publicado. Pauli publicó solo algunos artículos relacionados con los problemas de carácter filosófico, y esta situación genera una impresión equivocada sobre los intereses amplios filosóficos, psicológicos y científicos históricos. Él estaba interesado en todos los fenómenos que desafían la razón y la exploración profunda del significado de la actividad científica en general. Pauli se acercó y compartió muy en serio la idea de Jung. Inmediatamente pasó la actitud predominante de la época, que llevó a definir brevemente: no tiene sentido que las teorías, pero con frecuencia tratando de entenderlos. A pesar de su posición crítica, Pauli nunca fue, sin duda, una de esas pequeñas mentes del razonamiento de que no pueden tener ninguna paradoja. Pauli fue un compulsivo escritor, aparentemente incapaz de pensar sin un lápiz en las manos. Él nunca trató de publicar sus ideas lo más pronto posible, pero prefirió comunicar sus pensamientos a través de largas cartas a amigos y colegas científicos. El estilo a menudo coloquial y especulativo de sus cartas está en marcado contraste con sus publicaciones cautelosos y acabados. Una parte considerable de los escritos inéditos de Pauli fue dado a conocer solo en los últimos años y consiste básicamente en su exuberante correspondencia personal, muchos miles de cartas y algunos manuscritos. Aspectos generales del diálogo Jung-Pauli. Jung, los estudiosos están más familiarizados con el inconsciente de Wolfgang Pauli en vez de su vida científica. En la publicación de Jung, Psicología y Alquimia, los psicólogos han aprendido acerca de los sueños con el premio Nobel, que se describen por el psicoanalista suizo como una persona, una alta inteligencia. Al mismo tiempo, son los científicos los que han llevado a cabo investigaciones sobre la naturaleza y composición de la materia universal, iniciado por Pauli. Saben muy poco acerca del trabajo de exploración de su inconsciente realizado por el físico cuántico.
su fascinación por el material de interfaz con la psique y su colaboración con Jung en el sondeo de conexiones que parecen ser no causal. La colección de la correspondencia entre Jung y Pauli ofrece información detallada de un intercambio mutuo de experiencias que ha sido tan valiosa tanto para la psicología analítica que la física cuántica, dos ámbitos de investigación que en un principio puede parecer que no tienen ningún punto de contacto, y la eficacia de intercambio mutuo entre los científicos de las dos disciplinas ha tenido lugar realmente. Puede resaltar dos puestos distintos de las publicaciones atribuidas a Jung y Pauli. Desde que el mundo fenoménico es un conjunto de procesos de tamaño atómico, es muy importante saber, por ejemplo, si los fotones nos permiten llegar a un conocimiento preciso de los procesos que subyacen a la luz, la energía meditativa, realidad y la materia se comportan como un lado en forma de partículas y de otra como ondas. Esto hizo necesario negar una descripción causal de la naturaleza en el sistema espacio-tiempo ordinario, sustituyéndolo por campos invisibles de probabilidad en espacios multidimensionales. Carl G. Jung. División y la reducción de la simetría. Este es el núcleo de la bestia. La división es el atributo antiguo del diablo. Si tan solo los dos rivales divinos, Cristo y el diablo, que sabían que ellos han llegado a ser tan simetrical. Wolfgang Pauli en una carta a Werner Heisenberg. La psicología del inconsciente y de la física cuántica moderna han introducido independientemente uno del otro y en particular los nuevos conceptos con el modo coincidente significativo. La relación correspondiente entre las dos disciplinas han formado el núcleo del diálogo Jung-Pauli. A diferencia de sus colegas científicos, Pauli trató de interpretar la revolución científica introducido por la teoría de la relatividad y la cuántica, no solo desde una perspectiva filosófica, sino también desde un punto de vista psicológico de este fenómeno. Por otro lado, a diferencia de sus compañeros psicólogos, Jung trató de determinar una base objetiva que la física moderna podría proporcionar a su modelo de la psique. En 1953, Pauli escribió a Jung: así como la física se ha comprometido a ser completa, su anhelo psicología analítica para una casa. Desde un punto de vista general, el tema clave del diálogo Pauli-Jung fue el problema de la relación entre la física y la psicología desde la perspectiva de la ciencia natural moderna. Uno podría llegar a hablar de la relación entre la psique y la materia, claramente separada de la posición cartesiana. Sin embargo, a pesar de este denominador común, los enfoques de Pauli y Jung, había varias razones para esto. Es en el método. Los artículos que han publicado conjuntamente en el libro La interpretación de la naturaleza y la psique ilustran tanto su acuerdo de que sus diferencias paradigmáticamente, la contribución de Jung a un titulado conjunto
Synchronicity, un principio no causal de la correspondencia. Durante años, Jung había dudado en publicar sus ideas sobre la sincronicidad y Pauli tenía razón para animarle a escribir este tratado, y la versión final fue el resultado de muchas revisiones inspirados por los muchos comentarios del físico austríaco. El interés de Pauli en sincronicidad no era puramente teórica. En realidad era literalmente obsesionado por este fenómeno durante toda su vida. Pauli, de hecho, vive en un estado de tensión permanente con el mundo de la técnica y tenía una relación bastante torpe con el equipo del laboratorio. Se dice que su mera presencia en las proximidades de un laboratorio fue suficiente para provocar la rotura de las pruebas de los equipos con las formas más misteriosas e inexplicables. El sentido del humor estaba dotado el sentido del humor estaba dotado científico El sentido del humor estaba dotado científico, lo llevó a definir estas situaciones como consecuencia de del llamado efecto Pauli, y la autenticidad de estos fenómenos se describe en numerosos artículos publicados en diferentes momentos por sus colegas científicos. Uno de ellos, Otto Stern, prohibió formalmente a Pauli para entrar en su laboratorio durante la realización de pruebas experimentales. Pauli no menospreció el fenómeno descrito y catalogado como una posible manifestación de la sincronía de un profundo conflicto entre las partes racionales e irracionales. La contribución de Pauli al volumen publicado junto con Jung es el estudio la influencia de los arquetipos de las teorías científicas de Kepler. El propósito de este tratado fue explorar el papel inconsciente en el desarrollo de la ciencia, que muestra cómo las imágenes interiores comienzan y guían el proceso de formación de una teoría científica. Pauli determinó que la imagen arquetípica más importante que acompañó a Kepler a lo largo de su investigación fue el símbolo religioso de la Trinidad, que trabajaba como motivación central e incluso a veces como una explicación de una serie de ideas. Por ejemplo, Pauli atribuye la visión heliocéntrica del sistema solar y el espacio tridimensional determinado por el alemán en una visión trinitaria del mundo. Notas de la sincronicidad. La definición de la sincronicidad desarrollada por Jung, de acuerdo con las opiniones y posiciones de Pauli, es el siguiente: dos o más acontecimientos aparentemente accidentales, pero no necesariamente al mismo tiempo, se llaman sincrónica si se cumplen las siguientes condiciones. Primero, cualquiera que sea la presunción de una relación causal entre los acontecimientos es absurdo e inconcebible. Dos, eventos están en correspondencia con cada uno otro a través de un significado común, a menudo se expresan simbólicamente. 3. Cada par de eventos sincrónicos contiene un componente producido internamente y externamente percibido.
En particular, el último de estos criterios pone de relieve el hecho de que el fenómeno de la sincronicidad es un fenómeno psicofísico y por tanto no se puede tratar por cualquier ciencia que se ocupa de un solo sujeto o la psique. El primer criterio indica un principio central de la ciencia tradicional que necesita ser reevaluado si vamos a estudiar el fenómeno sincrónico. El principio de causalidad en el sentido estricto de una relación causa-efecto. El segundo criterio sugiere un concepto de significado como un punto de vista constructivo en esta dirección, dado que los fenómenos sincrónicos no son necesariamente sincronizados en el sentido de la simultaneidad. El término sincronicidad puede a veces ser engañoso. Por esta razón, Pauli prefiere hablar de buenos partidos bajo la influencia de un arquetipo para no causal. He aquí lo que escribió a Jung Pauli en 1949. La palabra sincronía parecía ilógica, en cierto modo, a menos que quieras para ver un informe con los cronos plazo, que es sustancialmente diferente del concepto del tiempo ordinario. No es obvio a priori para entender por qué los acontecimientos expresan la presencia de la misma imagen y o el mismo significado. Debe ser simultáneo. El concepto de tiempo es más difícil para mí que el concepto de significado. Pauli considera la sincronicidad junguiana y la antigua idea de la finalidad teleológica en el sentido general de un proceso natural orientado hacia un fin superior, como casos particulares de dicha orden no causal que no se pueden configurar intencionalmente. De acuerdo con esto, el concepto de caso se refiere a acontecimientos aparentemente aleatorios. También podría ser interpretado en términos de correspondencias significativas. Se supone que el principio de sincronicidad de la energía indestructible tienen un asunto de doble con el continuo espacio-tiempo. Por una parte existe la conexión constante a través del efecto causalidad y en otro hay una conexión a través de la contingencia voluble, equivalencia o el sentido de sincronicidad. Eventos sincrónicos son erráticos, esporádicos y arbitrarios, ya que dependen de la situación arquetípica permitida al observador. Es evidente que la sincronicidad, tal como la entiende Jung, no podía ser llamada científico en el sentido usual del tiempo físico, ya que solo tiene sentido en el instante en el que vive un individuo por la experiencia y por lo que no es reproducible como tal. Es uno de esos fenómenos que se ciernen sobre los límites de la ciencia. N y el volumen publicado junto con Pauli, John presenta una analogía de la sincronicidad a través de la antigua experiencia del Qin chino. Bueno, ¿cómo es posible que un fenómeno tan poco científico de interés y estimulador de la mente de un científico como Pauli? Esta es la sincronicidad. Cuando está presente, está presente.
puede discutirlo largamente y especular sobre su estructura, pero los enfoques y el estudio son exactamente la misma que la física cuántica moderna. Y eso Pauli lo había percibido desde el principio, un puente entre la materia y la psique. El fenómeno de la sincronicidad derribó un principio fundamental de la física hasta ese momento, el principio de localidad. Este principio establece que los procesos físicos pueden no tener un efecto inmediato en los elementos físicos de la realidad en lugar separado o distinto de aquel en el que se producen. En la práctica no pueden suceder al instante en lugares separados de forma remota, y la sincronicidad representa un fenómeno real que no es local. De acuerdo con Jung y Pauli, el fenómeno de la sincronicidad eh, reavivaba, reavivaba la física y la psicología, mostrando una profunda conexión entre los diversos eventos mundiales que no están relacionados a una causalidad directa mecánica. Psique y la materia son dos aspectos de una misma realidad. Pauli y Jung coincidieron en el hecho de que la materia y la psique deben ser vistos como aspectos complementarios de una misma realidad que se rige por principios comunes de orden, los arquetipos. Esto no implica que los arquetipos son elementos de un dominio más allá de la materia y la psique. Su influencia alcanza simultáneamente en ambos dominios. En 1948, Pauli distribuyó privadamente a sus amigos y colegas un tratado singular titulado Los ejemplos modernos de la física básica, en el que criticaba el hecho de que la física, por definición, excluye todo lo que tuviera que ver con los juicios, sentimientos y emociones, en alusión a la afirmación de Einstein acerca de una supuesta deficiencia en la mecánica cuántica. Pauli llegó a la conclusión: sin embargo, esto no indica que el carácter incompleto de la teoría cuántica de la física, sino más bien el carácter incompleto de la física en la totalidad de la vida. Pauli insistió largamente en el hecho de que en el futuro los científicos ya no podían pasar por alto la relación entre el conocimiento del mundo material exterior y el mundo interior de la psique. Había que reconocer que el enfoque científico racional solo había una manera de ver e interpretar el mundo, otro enfoque complementario al anterior, a entender que la investigación posterior sobre la realidad ya no podía llevarse a cabo mediante la separación de la materia y la psique, pero que ambas partes estaban por entrar en un proceso de investigación conjunta, en una perspectiva que incluye la dignidad humana y el respeto por la naturaleza. Los aspectos éticos y religiosos ya no podían ser dejados de lado como los detalles de la segunda planta. Fabio Marzucca.